hablar un poco sobre lo que son las mascarillas. Bueno, lo que quería expresarles es que esta charla se está dando porque ya saben que en el mercado existen diversos tipos de mascarillas. Podemos encontrar mascarillas, las filtrantes, las respiratorias, las mascarillas higiénicas, las quirúrgicas. Entonces vamos a hablar un poco más cómo se diferencia una de la otra. Cualquier consulta o sugerencia para realizar lo vamos a hacer al final de la charla. Si es que no me escuchan, igual también me pueden hacer llegar, o si es que pierden conexión también. Bueno, vamos a empezar primero definiendo algunos conceptos para poder dar inicio a la charla. El primero es mascarilla. ¿Qué es una mascarilla? Mascarilla la vamos a definir como es una máscara desechable, holgada. ¿Qué quiere decir holgada? Que es un poco más suelta, que nos va a cubrir tanto la boca como la nariz. El respirador, por el contrario, es un equipo de protección personal que va a estar diseñado para reducir la exposición a contaminantes que se encuentran en el exterior, o sea, en el aire libre. Vamos a hablar a lo largo de la charla de lo que es el NIOSH, que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, y vamos a hablar también sobre unas cuantas diferencias entre lo que es mascarillas y lo que es mascarilla respiratoria. En primer lugar, las mascarillas no trae una información impresa sobre el producto. Las mascarillas, así como las mascarillas quirúrgicas, no vamos a encontrar ningún tipo de información o letritas en la parte externa. Por eso lo consideran. No se ¿Aló? ¿Me ve, escuchan? no se ve, no se ve, se salió. Danisita, creo que te ha Solamente está la salido. foto de Eric. A ver, me avisan Ya, si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Estamos en las diferencias, Ya está, ¿no? ya está, ya ¿Escucharon está. las diferencias? sí se ve. Ya. Ya, bueno, como les seguía explicando, las mascarillas, en las diferencias, para diferenciarnos las quirúrgicas de lo que son las respiratorias, las mascarillas, las quirúrgicas o las mascarillas así con simple nombre, como les expliqué, no traen información impresa en la parte externa, las bandas de adherencia son detrás de la oreja y está compuesto por una delgada capa filtrante. Su venta está autorizada por lo que son instituciones de salud pública del país. Ahora, mascarillas respiratorias. Las mascarillas respiratorias famosas, a diferencia de las mascarillas convencionales, porque tiene unas pequeñas letras en la parte externa. Algunas vamos a encontrar con válvula, que es este pequeño círculo que se encarga de retroalimentar el aire que inhalamos y exhalamos, y tiene unas bandas elásticas que se ajustan al contorno de la cabeza. Ahora, las capas filtrantes está compuesto por bastantes capas filtrantes que aseguran la retención de los contaminantes y están homologadas por institutos o instituciones externas, como lo que es el NIOSH. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han podido observar estas imágenes de probabilidades de contagio, quizás en internet, quizás en algunas plataformas web. En la actualidad, indagando en el tema, no se ha encontrado información de probabilidad de contagio porque incluyen bastantes factores. Incluyen el tipo de mascarilla que estamos utilizando, incluye el distanciamiento social, si es que se cumple o no se cumple el distanciamiento social, incluye el ambiente en el que estamos expuestos. Entonces, ahora como estamos en fase 4 del coronavirus, es una fase en la que el virus prácticamente ha mutado, entonces no tenemos información de cuál es la probabilidad de contagio. Por eso la mascarilla es que viene acompañada con otros métodos, por ejemplo, el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar tocarse la cara. O sea, la mascarilla de por sí es una barrera, pero viene acompañada de otras más. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las partículas. La mascarilla, vamos a hablar en este caso de las quirúrgicas y las filtrantes. Primero, en primer lugar, el COVID-19 está variando en tamaño, por eso es que les mencioné que es un virus mutable. Está entre 0,06 y 0,14 micrones. Para hacernos un poco más la idea de cuánto es esto, tengamos en cuenta que una micra es 0,01 milímetros. Entonces, para hacernos un poco más la idea de cuánto es, entonces es un tamaño minúsculo, un tamaño prácticamente imperceptible al ojo humano. Algunas mascarillas certificadas como la N95, por ejemplo, filtran hasta 0,3 micrones de diámetro de virus o bacterias.
Pero eso no quiere decir de que estamos libres de cualquier tipo de contagio si solamente usamos mascarillas y si es que no respetamos el distanciamiento social indicado por el gobierno. Por eso, como les digo, la mascarilla viene acompañada de otros métodos. Ahora, yo creo que muchos de ustedes se preguntarán cuánto tiempo puede vivir el coronavirus en una mascarilla. Han hecho unos estudios recientes, un grupo de científicos chinos, y han analizado la permanencia de las cepas de coronavirus en una mascarilla que ha sido utilizada. Y han llegado a la conclusión de que dura hasta 7 días, incluso pues en ocasiones 9, 5, eso varía. Pero en promedio son 7 días. Estos resultados han sido publicados en una revista británica el 12 de abril. Ahora, en resumen de lo que vamos a hablar de mascarillas tanto respiratorias como las no respiratorias. ¿Por qué le llamamos las mascarillas respiratorias? Le vamos a llamar mascarillas respiratorias aquellas que están reguladas y categorizadas, es decir, que están homologadas, por así decirlo, por instituciones como el NIOSH, como el CDC, entre otras, que más adelante vamos a ir tocando una a una. Estas mascarillas respiratorias, que les digo que tienen las inscripciones en la parte de adelante, esas letritas, que algunas que tienen válvula, las N95 están dentro de este grupo, nos van a ofrecer una protección respiratoria tanto de virus como emisiones, vapores, gases, entre otros. Las mascarillas no respiratorias, por el contrario, no nos ofrecen una protección respiratoria, no está comprobada su eficacia, no se han hecho estudios o pruebas, como es el caso de las mascarillas caseras. Ahora, para entrar de las mascarillas que vamos a hablar de mascarillas quirúrgicas, como las mascarillas FFP, las mascarillas respiratorias N95 y las respiratorias KN95, que son las mascarillas chinas. Vamos a empezar primero tocando el tema de las mascarillas quirúrgicas. Yo sé que muchos han adquirido quizás ese tipo de mascarillas, es lo que usualmente están vendiendo en algunas farmacias o establecimientos. Las mascarillas quirúrgicas tienen un nivel mínimo, por así decirse, de eficiencia de la respiración, o sea, de todo lo que inhalamos. Las mascarillas quirúrgicas se recomiendan para personas que tienen el COVID-19. ¿Por qué? Muchos dirán, ¿por qué? Si es que no tienen un nivel de filtro muy alto, ¿no? Como la N95. Porque de por sí un paciente COVID tiene dificultad para respirar. Entonces, si nosotros le añadimos una mascarilla N95 que se encarga de filtrar 95% de partículas, le es muy difícil poder sostener la respiración. Ahora, si no disponemos de otro tipo de mascarillas, es recomendable de que utilicemos las mascarillas quirúrgicas, como les digo. O sea, yo sé que en el mercado hay un desabastecimiento de lo que es mascarillas, no estamos encontrando mascarillas o el precio de estas es elevado. Entonces, muchos están optando por adquirir esas mascarillas quirúrgicas. Como les digo, esas mascarillas quirúrgicas las recomiendan para personas que tengan COVID-19. ¿Por qué? Porque te protege mucho de los fluidos que tú vayas a emitir. Es como una barrera, pero no tiene una buena eficacia de lo que tú vayas a respirar. Esas mascarillas, prácticamente como les dije, es una barrera de emisión de partículas respiratorias y aconsejan también que como son mascarillas holgadas, que no se ajustan, no se adhieren perfectamente al rostro, se recomienda que se puedan apoyar de lo que son cintas médicas hipoalergénicas para poder pegarla hacia los costados, para que no salgan ningún tipo de partículas. Y también que si se humedecen, hay que desecharlas. Las normas en general, las quirúrgicas o las N95 que vamos a hablar más adelante, recomiendan de que sean de un solo uso, por así decirlo. Ya más adelante les voy a explicar por qué. Ahora, en base a la eficiencia de filtración bacteriana, quiere decir de cuánto de partículas sirven como barrera para no poder emitir hacia el exterior, vamos a encontrar en el mercado las de tipo 1, que son de 95%, la de tipo 2, que es 98%, y vamos a encontrar las de tipo 2R. Esta de tipo 2R no es muy común acá en Perú o en el mercado que estamos encontrando, porque viene con un visor como de plástico, que va a servir como protector facial, sobre todo en los ojos. Este tipo de mascarillas generalmente lo utilizan en lo que es cirugías para evitar la salpicadura de sangre u otros fluidos. Entonces, como les digo, mascarillas quirúrgicas se van a caracterizar porque son un poco más holgadas, un poco más suaves, y sirven como para barrera, para no emitir fluidos, pero no son muy eficaces como para la filtración de los fluidos que respiramos. Ahora, este tipo de mascarillas quirúrgicas, cuando las vamos a adquirir en cajas, vamos a encontrar estos pequeños símbolos, que CE, que significa certificación europea,
una norma estándar, vamos a encontrar de qué tipo es, si es de tipo 1 o es de tipo 2 o tipo 2R. Ahora, la CE, ¿qué nos asegura? Que este tipo de mascarillas cumple con un estándar de legislación. La UNE quiere decir que cumple con un estándar de calidad y vamos a encontrar si es de tipo 1 o tipo 2, de acuerdo, como les dije, a la filtración bacteriana, ¿no? Ahora, si no encontramos estas mascarillas quirúrgicas, también vamos a encontrar ese tipo de mascarillas, son las mascarillas higiénicas. Este tipo de mascarillas higiénicas la está utilizando en general, la población en general, la población que no tiene síntomas. Dicen que este tipo de mascarillas lo hacen mucho la comparación, que es como papel prensado, más o menos, un poco más la idea de la textura de esta. Entonces, este tipo de mascarillas no sirven para personas sin síntomas. Hay algunas que vienen con especificaciones técnicas, hay otras que no vienen con especificaciones técnicas, que son de producción china. Ahora, si nosotros vamos a adquirir ese tipo de mascarillas higiénicas, las vamos a adquirir en cajas. Cuando nos vendan por unidad, realmente no vamos a observar que están homologadas o no, es como que estamos a la deriva. Pero si es que las adquirimos en caja, vamos a observar ciertos iconos o cierto tipo de información. Por ejemplo, las mascarillas, estas higiénicas, vienen como mascarillas reutilizables o mascarillas no reutilizables. ¿A qué nos referimos con mascarillas reutilizables? No quiere decir que este tipo de mascarillas las vayamos a sumergir en agua o las vayamos a lavar, no sé, con algún tipo de aditivo, detergente. Entonces, por eso, este tipo de mascarillas, cuando son reutilizables, son para trabajos en específico. Por ejemplo, si es que trabajamos, no sé, cortando madera, en trabajos de carpintería, para evitar que esas partículas que inhalemos no sean un poco tóxicas. Ahora, por eso cuando en la actualidad estamos viviendo lo que es un riesgo biológico, no es recomendable utilizar ningún tipo de mascarillas, ni las N95 ni las higiénicas, así sean reutilizables. Ahora, la eficiencia de filtración de esas mascarillas higiénicas es superior al 95% o igual o superior al 90%. Luego, la respirabilidad, tenemos de 60 pascales por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir la respirabilidad? Hay muchos que ustedes están preguntando qué quiere decir la respirabilidad. La respirabilidad quiere decir que es el indicador de comodidad, cómo nos vamos a sentir nosotros al usar este tipo de mascarillas. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que son las mascarillas respiratorias. Las mascarillas respiratorias vienen con ciertos estándares. Esas son las famosas N95, las famosas FP o las KN, que yo sé que muchos han escuchado, que son las de normas chinas. Por ejemplo, que son las N95, estas están reguladas por Estados Unidos, por América, que son de normas norteamericanas. Las mascarillas que son con las siglas FPP-OP están reguladas por la norma europea, y las que son las mascarillas KN están reguladas por China, normas chinas. Vamos a hablar primero las N95. Sé que muchos han escuchado de las N95. Las N95, sobre todo esas de color verde, como pueden observar en la presentación de las diapositivas, son por la norma norteamericana. Está regulada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que por sus siglas en inglés es la CDC, y dentro de este Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades existe el NIOSH. NIOSH, por sus siglas en inglés también, que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, se encarga de regular estas N95, las de norma norteamericana. A ver, vamos a esperar un poco que pase la diapositiva. En las N95 vamos a encontrar las de tipo N, las de tipo R y las tipo P. Como dicen N95, por su sigla N, quiere decir que es no resistente, pero no resistente en cuanto a lo que son aceites. Pero en cuanto es aire seco, por eso sí se recomienda el uso de estas. Su nivel de eficacia de filtración quiere decir N95 filtra 95% de las partículas que respiramos. Hay un 5% de probabilidad de que no filtre algunas partículas. Ahora, si hablamos de una N99, por ejemplo, una N99 quiere decir que filtra 99% de partículas y 1% de probabilidad que no pueda filtrar esas partículas. Y si hablamos de una N100, no quiere decir que filtra el 100% de partículas. Siempre filtra el 99.97%,
que es un valor más o menos cercano al 100%, por eso le dicen las N100. Estas N100 generalmente las utilizan como son muy poderosas, o sea, tienen un nivel de filtración alto, generalmente las utilizan en laboratorios que trabajan con virus o probando algún tipo de vacuna. Ellos utilizan las N100. Nosotros en el mercado encontramos las N95. Ahora en la actualidad no se está encontrando mucho las N95, son muy escasas. Generalmente las N95 las está usando el personal de salud encargado de tratar pacientes con COVID-19. Aparte de las N95, vamos a encontrar las R95, las R99, las R100 o las P95, P99 y P100, así consecutivamente. Estas R y P es para trabajar en ambientes industriales, que estamos en contacto directo con aceites o aceites grasos, para nosotros no nos afecte la respirabilidad. Pero en este caso, como es aire seco y estamos usándolas al ambiente así, al aire libre, estamos usando las N. Ahora, estas N95 las está recomendando, si bien es cierto, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la CDC, para la lucha del coronavirus. Se recomienda, como les mencioné, para el uso del personal médico. Ahora recomiendan mucho que ese sello, esa pequeña lámina de acero que se encuentra en la nariz, sea bien ajustada para que no entre ni salga el aire. También es recomendable evitar arrugarla. Yo sé que muchos la quieren guardar la mascarilla, no pueden doblarla en 2, no pueden doblarla en 4, porque romperían el filtro que se encuentra en la parte externa. Para guardar una mascarilla, se recomienda guardarla en una bolsa de papel, o si no, colgarla en algún perchero, en algún lugar que esté libre de agentes contaminantes, y bueno, no se contamine con otras sustancias tóxicas. También se recomienda proteger su vida útil, como les dije, no doblándola porque tienen una pequeña capa filtrante en la parte externa, y evitar tocarla. Es muy importante evitar tocarla al momento de usarla. Ahora vamos a hablar de las FFP. Estas FFP están reguladas por lo que es el Comité Europeo para la Estandarización, que por sus siglas en inglés es la CEN. Este Comité Europeo se ha encargado de dar normas estándares. ¿Para qué? Para lo que son requisitos o ensayos con lo que son las mascarillas. Las FFP las regula lo que es todo lo que es la parte de Europa. Es muy distinto de las N95. Vamos a ver en qué se diferencia una de la otra. Las FFP se diferencia una de la otra por la cantidad de porcentaje de filtración de partículas en el aire. La de tipo 1, que es la que usualmente podemos encontrar en farmacias, es de 80%. La de tipo 2 es 94% y la de tipo 3 es la de 99.95%. Dice que se acerca mucho a la N100 que estamos hablando. Y la FFP2 la comparan un poco con las que son las N95 por la capacidad de filtrado, de porcentaje. Ahora, puede ser que no las encontremos con el nombre de FFP, pero las podemos encontrar con el nombre de P1, P2 o P3. Luego vamos a encontrar este tipo de mascarillas. Al momento de adquirirlas, las vamos a adquirir en caja. Cuando las tenemos en caja, vamos a observar pequeños iconos. Vamos a observar pequeños iconos en las cajas. Yo sé que si la compran en caja pueden observar algunos pequeños iconos o símbolos, como son estos de acá. Si encontramos el CE, quiere decir que tiene una certificación europea, es decir, que cumple con una legislación, un control máximo que aprueba la OMS. Si es que tenemos las siglas UNE 149, quiere decir que cumple con un estándar de calidad, y también vamos a encontrarlas con una NR, que quiere decir no reutilizable, o con una R, que puede ser reutilizable. Como les dije, cuando es reutilizable, no quiere decir que este tipo de mascarillas se vayan al bar o se vayan a sumergir en detergente y las podemos usar cuantas veces vamos a querer. Lo que quiere decir que es reutilizable eso para trabajos en específicos. Ahora, como es una pandemia, como les digo, que es un riesgo biológico de un virus que ha mutado, no se recomienda el uso o reutilizar este tipo de mascarillas si es que hemos estado en ambientes concurridos. También en la caja vamos a encontrar si es que es de tipo 1, si es que es de tipo 2, o de tipo 3. Por ejemplo, P1, P2, P3, o si es FFP1, FFP2 o FP3. Ahora, este tipo de mascarillas también tienen más recomendación que las N95, también utiliza el personal médico. Este tipo de mascarillas también tiene que ajustarse perfectamente a la nariz. También son recomendadas, como les dije, para personal médico o para personas con sospechas, personas quizás asintomáticas.
Y para verificar las fugas de estas, también se puede hacer la prueba poniéndonos los lentes. Si los lentes se llegan a empañar con estos filtros respiratorios, entonces quiere decir que está escapando el aire y no le estamos ajustando correctamente a la cara. Hay que evitar también que se humedezcan estas mascarillas. De todas formas, hay que desecharlas si es que se humedecen. Vamos a hablar de las KN95. Las KN95 están fabricadas en China. Esas mascarillas chinas, por sus siglas KN95, quiere decir que su capacidad de filtración es del 95%. Las comparan mucho en el mercado con las N95, incluso dicen que son iguales que las N95, que son iguales que las FFP2 por la capacidad de filtración. Pero el problema de estas mascarillas es que ya han hecho un testeo en campo, han verificado ciertos lotes de estas mascarillas KN95 y han descubierto que no todas, de la totalidad del lote, han sacado unas cuantas muestras, no cumple con la capacidad de filtración del 95%, no llega a filtrar hasta incluso 40%, que es muy bajo de lo que ellos dicen que filtra. Entonces no tenemos una seguridad si es que la mascarilla KN95 que estamos comprando o que estamos adquiriendo tenga una capacidad de filtración del 95%, incluso puede ser inferior a lo que nos dicen que están comprando. Dani, no se te Ahora, escucha, no sé si soy yo. Eres solo tú, José, no eres solo tú, sé, se está escuchando. pero Sí, se está escuchando. Sí se a escucha, ver, sí se escucha. gracias. Pero vamos a comprobar si es que cómo es la limpieza de estas mascarillas respiratorias o los respiradores. Cuando hablamos de respiradores, ya saben que estamos hablando de las que tienen letras en la parte de delante, las N95, las FFP. Entonces, muchos pensarán en este tipo de pandemia, ¿cómo es que las limpio, cómo las lavo? Una de las compañías, como es 3M, una de las mayores compañías productoras de mascarillas industriales en el campo que usan, o mascarillas, las normales, las mascarillas filtrantes, las respiratorias, nos dicen que no hay un lavado correcto. O sea, hasta ahorita no hay un lavado correcto que haga que esa mascarilla no pierda sus propiedades. Dicen que para que el lavado sea correcto o llegue a ser un lavado eficaz, primero tiene que cumplir con 4 puntos muy importantes. Que al lavar la mascarilla siga siendo eficaz contra el organismo objetivo. En este caso nosotros lo estamos usando para un riesgo biológico, que es el COVID-19. Que al momento de lavarla no se dañe la filtración del respirador, o también al momento de lavarla tenga el ajuste perfecto tal cual lo hemos comprado, o también que sea seguro para la persona que lo use. Como no hay una prueba que cuando la lavan esta mascarilla cumpla con estos requisitos, estos 4 requisitos, no ha llegado a cumplir ningún tipo de método de lavado, no recomiendan que estas mascarillas se laven o les echen detergente y vuelvan a reutilizar. Para la limpieza de estos respiradores, vienen con fichas técnicas, se recomienda seguir las fichas técnicas del fabricante. Hay respiradores con válvula, yo sé que muchos han visto estos respiradores con válvula. Estos respiradores con válvula no es recomendable sumergirlos ni en detergente, ni en agua tibia, ni en lejía, ni en agua con eucalipto, ni en agua con cualquier otro tipo de sustancia, porque ya perdería sus propiedades. Tanto el filtro perdería sus propiedades como la parte externa de la mascarilla, que es una capa filtrante que se encarga de detener todos los organismos que nosotros respiramos. Ahora, hablando un poco más de las mascarillas, vamos a entrar a lo que son mascarillas caseras. Las mascarillas caseras, yo sé que algunos por la coyuntura, porque van a una farmacia, no están encontrando mascarillas, están optando por utilizar mascarillas caseras. Lo he vivido en carne propia. Generalmente yo particularmente, los que me conocen saben que yo vivo en Characato, entonces yo vivo justo en la plaza solamente con decirles que hay una farmacia y esa farmacia no tiene ahorita mascarillas. Entonces, ¿qué opta la población? Hay en algunos casos a fabricar mascarillas caseras. Si bien es cierto y buscamos en algunos blogs, en algunos de médicos, de profesionales encargados de la salud, expertos en la salud, no recomiendan el uso de las mascarillas caseras por el tema de que tienden a humedecerse muy rápido, se humedece la tela y puede ser que microorganismos se encuentren ahí todavía. Pero la gran coyuntura, se puede decir, el desabastecimiento de mascarillas ha obligado a la gente que fabrique sus mascarillas caseras. Pero entonces, ¿qué ha hecho el MINSA? El MINSA ha publicado una resolución ministerial, que es la 135-2020. Esta resolución la ha publicado el 30 de marzo, donde especifica los modelos que se pueden fabricar con distintos tipos de tela, telas especiales,
cómo es el diseño, la confección, qué requisitos se necesitan, cuáles son las medidas y tolerancias para poder fabricar una mascarilla en casa, ya que es recomendable que tengamos una mascarilla. A que no llevemos nada, entonces mucha gente está optando por fabricar sus propias mascarillas caseras. Entonces, esta es una resolución que quizás ustedes lo quieran leer más a profundidad, los invito a que lo lean. Es una resolución ministerial, está publicada de forma, cualquier usuario puede acceder a leerla. Y como les dije y les recuerdo, las mascarillas de por sí sola no es una barrera 100% segura, viene acompañadas de otras medidas, como es el respeto a la cuarentena, el distanciamiento social, el correcto lavado de manos, el evitar tocarnos la cara, el evitar tocarnos la mascarilla al momento de usarla. Por ningún motivo tenemos que tocar la mascarilla externa, el evitar doblar la mascarilla o reutilizarla. Ahora, yo sé que muchos están lavando sus mascarillas. Me he pasado, tengo familiares que lo han hecho por desinformación quizás del tema, pero muchos han lavado sus mascarillas caseras, lo han hecho. Familiares muy cercanos lo han hecho, entonces muchos han utilizado lejía. Han usado disoluciones de lejía en agua, con agua tibia, otros lo han lavado con eucalipto, con muchas sustancias para eliminar el coronavirus. Pero como les dije, no hay un método 100% aún eficaz para que sea un lavado correcto de mascarillas, pero lo que recomiendan otras personas es que no se lave con lejía, porque algunas personas tienden a tener alergia a la lejía y como vamos a utilizarlo en la cara, tiende a sacarnos pequeñas erupciones en la cara. Entonces se recomienda lavar con el jabón de ropa, en el mayor de los casos, ser antiséptico, entonces lo pueden lavar con el jabón de ropa y dejarlo secar en el aire, o sea, al aire libre, sin contaminantes, ¿no? Que no esté sobreexpuesto. Ahora, ustedes se preguntarán qué pasa si no usa mascarilla. Ya, yo creo que la mayoría se ha informado, está en las noticias. El no usar mascarilla conlleva una multa de 344 soles. El uso de las mascarillas en la actualidad, estamos en fase 4, el coronavirus, es un monto elevado que nos dan 5 días para pagar, es 344 soles. Tenemos 5 días hábiles para hacer este pago. Generalmente quienes ponen la multa de no usar una mascarilla, ponen la comisaría del sector en el que, bueno, nos encuentren caminando, ¿no? Sin mascarillas. Ahora, ustedes se preguntarán también cuánto tiempo dura una mascarilla, cuál es su caducidad de una mascarilla. Generalmente el vencimiento de una mascarilla está entre 5 años aproximadamente para que pueda ser, tiene su fecha de vencimiento, como cualquier producto, la mascarilla tiene su fecha de vencimiento, es 5 años aproximadamente para que cumpla, ¿no? Como su ciclo de vida. Ahora, ¿cuál es el uso correcto de las mascarillas? Primero se debe cubrir tanto la nariz como la boca y la barbilla mientras la estemos utilizando. Y al momento de retirarla, es recomendable solo sujetar las cuerditas, más no agarrarla por la parte de adelante, y desecharla en una bolsa, en un contenedor, pero muy aparte de otros residuos. Por ejemplo, si queremos desechar la mascarilla, es recomendable que la desechemos en bolsa de papel. No olvidemos que de por sí ya hay mascarillas, hay guantes, hay un montón de cosas que se están desechando por esto del coronavirus, pero no sigamos contaminando más el medio ambiente. Entonces, fabriquemos nuestras propias bolsas de papel con papel reciclado y, bueno, depositémosla ahí y luego botémosla a la basura. Chicos.